En este lugar, donde el tiempo parece haberse detenido, se esconden secretos oscuros y aterradores. Leyendas que han sido transmitidas de generación en generación y que ahora cobran vida. Te narraré estas historias de terror que te dejarán pensando, sobre todo cuando vayas a dormir. Comencemos. La mujer de blanco en la oscuridad. Una noche, al abrir los ojos entre sueños, me di cuenta de que no estaba solo. Ahí, en medio de mi habitación, una mujer de blanco, con el cabello largo y oscuro, se encontraba inmóvil, susurrando algo que no lograba entender. Al principio pensé que era solo una pesadilla, un mal sueño del que pronto despertaría. Cerré los ojos y traté de olvidar la imagen para volver a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mientras hablábamos de cosas cotidianas, mi papá mencionó algo que me heló la sangre. Él también había visto la figura de una mujer parada, pero en el cuarto de mis hermanas. Mi mamá se rió, convencida de que había sido solo una ilusión o algún malentendido. Fue entonces cuando reuní el valor para decirles lo que me había pasado. Ma, yo también vi a una mujer parada en mi habitación. El ambiente se volvió tenso. Mi papá y yo nos miramos sorprendidos, mientras mi mamá, aún incrédula, permanecía en silencio. Ninguno tenía explicación para lo que habíamos visto, pero lo cierto es que desde esa noche, algo inexplicable pasó a habitar en nuestro recuerdo. El monstruo de la coladera. Un amigo me contó algo que sigue en su memoria como una pesadilla que parece no querer desaparecer. Su abuela, conocida en la familia por ser una bruja, había dejado rastros de su trabajo en la casa. Desde pequeño, mi amigo y sus primos convivían con presencias que parecían seguirlos. Una de ellas era una niñita de apenas 5 años, a quien solo veían en sueños. Una noche, mi amigo soñó con la niña. Ella lo miraba con ojos suplicantes y le hablaba, pidiéndole ayuda. Mientras intentaba acercarse, la niña comenzaba a caminar con movimientos espeluznantes, como arrastrándose en su dirección. Lo condujo hasta una coladera en medio de un oscuro callejón y, una vez allí, su voz comenzó a romperse en sollozos pidiendo ayuda. Mi amigo se acercó para intentar sacarla, pero algo le pareció extraño. Al inclinarse más, pudo ver que la pequeña era solo una especie de señuelo. Era parte de un ser enorme y monstruoso, que tenía decenas de extremidades largas y huesudas, como una araña o un pulpo gigante. La niña era apenas la punta de una de sus grotescas extremidades. En ese momento, el monstruo comenzó a emerger de la coladera, tratando de envolverlo. Mi amigo despertó en ese instante, sudando y con la sensación de que esa criatura aún lo vigilaba desde algún rincón oscuro, esperando que volviera a dormir. El bucle de la parálisis infinita. Solía tener parálisis de sueño con frecuencia, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, en algún momento comenzó a empeorar de una forma que jamás imaginé posible. Ahora en mis sueños yo soñaba que entraba en parálisis. Era como un bucle interminable y aterrador, donde despertaba solo para darme cuenta de que seguía atrapado en esa misma inmovilidad espantosa, pero dentro del sueño. Cada intento por moverme era inútil, como estar atrapado en una serie de despertares falsos, sin salida. Despertaba y me encontraba de nuevo sin poder moverme, atrapado en el mismo bucle sin fin, mientras el pánico aumentaba y la realidad parecía desmoronarse. Cuando, por fin, logré despertar en la vida real, todo se sentía irreal. El mundo parecía frágil, como si aún estuviera en un sueño. Durante mucho tiempo después de ese episodio, cada vez que cerraba los ojos, temía regresar al mismo ciclo infinito, sin saber si alguna vez despertaría realmente o si aún seguía atrapado en la pesadilla. La niña de los ojos negros. Cuando tenía entre 4 y 5 años, las pesadillas eran parte de casi todas mis noches. De todas,
Había una que se repetía con una precisión aterradora y me hacía temer cada vez que me iba a dormir. El sueño comenzaba normal, lugares familiares, personas conocidas, pero en algún punto todo se volvía extraño. La gente desaparecía y en su lugar aparecía una niña que flotaba, como si fuera una muñeca rota. Su rostro era pálido, el cabello oscuro y lacio, y sus ojos eran completamente negros, sin reflejos. Parecía estar hecha de una sola pieza, ya que solo veía su torso hasta los hombros, como si todo lo demás no existiera. Y aunque jamás movía los labios, al verla, el terror me envolvía completamente, dejándome inmóvil, incapaz de gritar o pedir ayuda. En cuanto la niña me miraba fijamente, un dolor indescriptible empezaba a consumir mi cuerpo. Podía sentir cómo se rompían mis costillas, cómo se tensaba mi espalda, todo sin poder hacer nada. Me despertaba jadeando y, por un momento, todavía sentía ese dolor que me desgarraba en el sueño. Cada noche, la misma escena. Sabía que ella iba a aparecer, y con el tiempo me di cuenta de que mi única opción era soportar el dolor. Poco a poco, logré soportar su mirada y el sufrimiento que traía consigo. Fue en ese momento, cuando me acostumbré a su presencia y resistí el dolor, que la muñeca dejó de aparecer. Desde entonces, no volví a verla en mis sueños, pero jamás he olvidado su oscura mirada que parecía arrancar algo de mi alma cada vez que la veía. El sueño que no cambia. Desde hace muchos años, he tenido una misma pesadilla, que vuelve sin previo aviso. Se instala unos días y luego se va, solo para regresar después de un tiempo. La última vez fue este año, 2024. En el sueño, siempre estoy en un barrio que no reconozco, caminando junto a mi prima y 3 perros, un husky siberiano, uno café de raza criolla y un perro negro idéntico al que tengo actualmente, aunque cuando empezó esta pesadilla ni siquiera tenía una mascota. Vamos bajando por una loma en curva, pasando junto a una hilera de casas en el lado izquierdo. Una de las casas tiene la puerta abierta y un jardín con un árbol extraño, de hojas blancas que parecen brillantes bajo la luz del día. De esa casa, alguien nos invita a entrar y ofrece algo para comer y beber. Esa persona cambia cada vez. A veces es un hombre, otras veces una mujer. Siento que reconozco a ambas personas, como si fueran vecinos que conozco bien, pero cada vez que despierto, no logro recordar quiénes son. Siempre aceptamos la invitación, y nos sirven sopa con costilla asada y té. Pero en cuanto empiezo a comer, noto un sabor amargo, y el mundo se vuelve borroso. Al intentar levantarme, me doy cuenta de que la sopa tenía algo, algún veneno que me está afectando. Mi prima cae inconsciente, y mientras el mareo me invade, trato de sostenerla y busco a los perros para huir. El perro café yace en el césped, con espuma en la boca, ya sin vida. Me acerco al perro negro y, aunque apenas puede moverse, lo arrastro conmigo. Veo a un niño en bicicleta, otro vecino que conozco, llevándose al husky en brazos. Trato de seguirlo, pero cuando llego a donde dejó al perro, veo que sus patas se están desintegrando, haciéndose polvo. Una profunda impotencia me invade, y grito con una mezcla de rabia y tristeza, sabiendo que no puedo salvarlos. Entonces, de golpe, me encuentro de vuelta en la casa, pero esta vez estoy dentro de un espejo, observando la escena desde otro ángulo. Del otro lado del cristal, 3 figuras me miran, el hombre y la mujer que cambian cada vez, y una tercera figura sin rostro. Los 3 ríen con crueldad, burlándose de mí mientras me retuerzo en el reflejo. Lo más inquietante es que cada vez que tengo este sueño, soy completamente consciente de lo que va a suceder. Le cuento a mi prima lo que está a punto de pasar, intento advertirla, intento cambiar el rumbo, pero nada funciona. Todo ocurre de la misma manera, una y otra vez, y yo solo puedo revivir la misma tristeza y la misma impotencia, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin, observando el mismo terror impotente desde el otro lado del espejo.
La fábrica de los maniquíes y el callejón de los sueños. Desde pequeña, he tenido dos sueños recurrentes que me han dejado con una sensación de inquietud cada vez que despierto. En el primer sueño, siempre llego a una fábrica de ropa que parece completamente normal, hasta que noto al fondo una fila de maniquíes. Justo cuando me doy cuenta de su presencia, las puertas de la fábrica se cierran de golpe y quedo atrapada. Entonces, los maniquíes comienzan a moverse, como si cobraran vida, y empiezan a acercarse lentamente hacia mí, cantando una extraña canción que me llena de un miedo inexplicable. Intento esconderme, pero ellos aparecen en cada rincón, como si disfrutaran asustándome. No importa cuántas veces tenga este sueño, siempre me despierto con el mismo temor, como si realmente hubiera estado atrapada ahí. El otro sueño ha sido igual de recurrente. En él, soy una niña que juega sola en la calle y, en algún momento, llego a un callejón oscuro. En el sueño, sé que al final de ese callejón vive un tío al que quiero visitar, así que me adentro en él. Sin embargo, al llegar a la mitad del camino, un hombre aparece de la nada y comienza a perseguirme con malas intenciones. Corro con todas mis fuerzas, buscando una salida, sintiendo su respiración cerca de mí. En una de las veces que soñé con esto, el hombre logró atraparme, y recuerdo haberme despertado justo en ese momento, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo rápido. Hace poco, me mudé con mi esposo a una nueva casa. Todo parecía tranquilo, hasta que, explorando la zona, descubrí un callejón que era idéntico al que siempre había visto en mis sueños de niña. Solo verlo me produjo escalofríos, y ahora cada vez que paso por ahí, siento esa misma inquietud. Me pregunto si hay alguna conexión o si simplemente es una coincidencia. Estos sueños me dejan siempre agotada, como si realmente hubiera vivido esas experiencias. Al despertar, siento un cansancio en el cuerpo y un dolor de cabeza que me acompaña por horas. Son pesadillas que me siguen, y aunque los años pasen, parece que no están listas para dejarme en paz. Parálisis y gritos. La noche en que el sueño se hizo real. Hace años, cuando el estrés y la presión de los exámenes finales no me dejaban dormir, experimenté algunas de las noches más aterradoras de mi vida. Durante una semana entera, la llegada de la noche se convirtió en un motivo de angustia porque sabía lo que venía, el miedo de una nueva parálisis de sueño. Una de las veces, recuerdo sentir mi cuerpo completamente inmóvil, pesado como una roca, aunque en mi mente algo me impulsaba a levantarme de la cama. Logré salir de mi cuarto y caminé hasta la sala. Todo estaba oscuro, excepto por unas velas que iluminaban débilmente el lugar. Al acercarme, vi a mi mamá y a mi hermano sentados en la mesa, con la cabeza agachada, inmóviles, como si estuvieran en algún tipo de trance. Me senté con ellos e intenté hablar, pero antes de poder pronunciar una palabra, algo invisible me agarró y me arrastró con fuerza de vuelta a mi cuarto. En un instante, sentí como regresaba bruscamente a mi cama y desperté de golpe, sintiendo el peso del sueño aún sobre mí. Para asegurarme de que había terminado, me di un golpe en el brazo. Necesitaba saber que estaba realmente despierta. Otra noche, tuve otra parálisis aterradora en la que sentí que algo gritaba con una furia impresionante, justo en mi oído, mientras yo intentaba aferrarme a las sábanas con toda mi fuerza. No podía moverme, y los gritos parecían tan intensos que llegaban a hacer eco en mi cabeza. En más de una ocasión, la sensación de mi cuerpo elevándose y dando vueltas como en una montaña rusa me dominaba, y cada giro me dejaba sin aliento, hasta que caía de golpe y despertaba con una mezcla de terror y alivio. Pero la experiencia que más recuerdo fue la noche en que algo se subió a mi espalda mientras dormía. Sentía su peso aplastante y oía susurros escalofriantes mezclados con gritos, como si tratara de hacerme enloquecer. Esa vez, me aferré a una canción que estaba sonando en mi reproductor, y mientras el miedo me invadía, comencé a cantar en mi mente. Extrañamente, el sonido de la música me ayudó a soportar el tormento, y poco a poco logré volver a la calma hasta que todo cesó. Fueron noches de horror, en las que no sabía si volvería a sentir paz al dormir. Ahora,
Cada vez que pienso en esa semana de parálisis, siento una mezcla de temor y respeto por aquello que viví y que, de alguna forma, cambió mi relación con el sueño para siempre. La madre desconocida, el sueño recurrente que marcó mi infancia. Desde que tenía alrededor de 10 años, comencé a tener un sueño recurrente que me acompañó casi a diario durante varios años. En este sueño, no era la niña que solía ser en la vida real. En lugar de eso, me veía como una adulta en mi propia casa, cuando de pronto llegaba un hombre desconocido, vestido con un traje elegante y portando un portafolio. Parecía un mensajero, alguien enviado por una persona importante, y preguntaba específicamente por mí. Siempre me presentaba y le preguntaba qué deseaba, y él, con un tono solemne, me explicaba que venía en representación de una mujer. Esta mujer, decía él, era mi verdadera madre, y aunque no lograba recordar su nombre al despertar, en el sueño yo lo sabía bien. Me revelaba entonces que esta mujer había fallecido, pero antes de partir me había dejado todo lo que poseía: casas, propiedades y dinero. Me decía que yo era su única hija, y que ahora toda su herencia me pertenecía. Esta revelación me inquietaba profundamente, y el sueño se repetía varias veces por semana, sin importar qué hiciera para distraerme o calmarme antes de dormir. Fue tanta la constancia de este sueño que, sin darme cuenta, comencé a desarrollar dudas sobre mi origen. Al ser niña, la idea de que tal vez no era hija de mis padres biológicos llegó a pesar tanto en mí que decidí preguntarle si realmente era su hija. A pesar de la certeza que me daban mis padres y el parecido innegable con mi papá, este sueño había sembrado una inquietud que no lograba disiparse. El sueño fue tan insistente durante unos 4 años, y llegó un punto en mi adolescencia en que, repentinamente, dejó de ocurrir. Sin embargo, el impacto de esos años soñando lo mismo quedó en mí para siempre. Ahora, con 40 y tantos años, a veces me pregunto qué significaría o si tenía algún mensaje oculto. ¿Fue producto de mi mente infantil o había algo más que intentaba revelarse? La borrega en la iglesia, el sueño de la moto, la niña y la oscuridad. Soñé que estaba en el rancho de mi abuelita, tratando de manejar una moto. Mientras iba lento por no saber manejar bien, me topé con un borrego de esos con los cuernos grandes y curvados. En cuanto me vio, comenzó a corretearme, y yo, en el intento de acelerar, me di cuenta de que iba demasiado despacio. Así que el borrego pronto me alcanzó. Para mi sorpresa, en lugar de embestirme, terminó sentado atrás de mí en el asiento de la moto. Sin saber muy bien qué hacer, seguí manejando hasta que llegué a la iglesia del rancho. Al parecer, había una especie de festividad y el lugar estaba lleno de gente. Bajé de la moto y el borrego seguía fielmente detrás de mí, con su dueña detrás de él, como si fuéramos un extraño trío. En el centro de la celebración, vi un pequeño cuarto, oscuro y misterioso, que tenía algo de cueva o capilla. El sacerdote explicaba que ahí dentro estaba una niña poseída y que no debíamos acercarnos. De pronto, de aquella oscuridad salió la niña, caminando hacia mí, y yo, en cuanto la vi acercarse, sentí un escalofrío terrible. Decidí salir corriendo y me llevé conmigo a la borrega. Lo último que recuerdo es a la niña hablando con el borrego mientras el sacerdote intentaba detenerla y la gente huía despavorida de la iglesia. La parálisis del adiós, una presencia en la noche después de la pérdida. Hace 3 años, en el mes de octubre, pasé por una experiencia que me dejó marcada. Yo estaba embarazada de 8 meses cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi primo en Estados Unidos. Fue un golpe inesperado. Lo supe por publicaciones de despedida en Facebook. Sin entender bien lo que ocurría, llamé a mi mamá y ella contestó llorando, solo diciendo mi nombre, lo que confirmó mi peor temor. El cuerpo de mi primo tardó más de 15 días en llegar a México. Fue un momento complicado y,
Unos días después de que por fin llegó su cuerpo, nació mi bebé. En esos días, dormía en la cama junto con mi esposo y mi bebé, con la luz encendida por comodidad. Una noche, mientras dormíamos, experimenté algo que nunca antes había vivido, una parálisis del sueño. Sentí un peso enorme encima de mí. Un miedo helado me recorrió el cuerpo. Abrí los ojos y pude ver a mi esposo durmiendo a mis pies y a mi bebé junto a mí. Pero no podía moverme ni gritar. Quería abrazar a mi bebé, protegerlo, pero el cuerpo no respondía. Entonces, algo o alguien comenzó a hablarme. No pude verlo, pero su presencia era inconfundible. Sentía que era mi primo. Esa voz me dijo que iba a irse, pero que yo no debía buscarlo. En mi mente, le respondí que nunca lo buscaría. Cerré los ojos, sintiendo que se alejaba de mí. Y cuando abrí los ojos de nuevo, ya podía moverme. Desperté a mi esposo con un movimiento, pero no le conté nada de lo que había pasado. Desde esa noche, nunca más volví a experimentar algo parecido, pero siempre recordaré esa presencia en la noche y la despedida que nunca tuve en vida. El sueño de la identidad robada. La misión de atraparme a mí mismo. Historia. Durante la preparatoria, mi rutina incluía tomar un camión que me llevaba de regreso a casa, un recorrido bastante largo. Solía aprovechar esos trayectos para dormir un poco y recuperar energías. Era un día aparentemente común, uno en el que me senté junto a la ventana y me dejé llevar por el sueño mientras veía el paisaje pasar. Pero ese sueño fue diferente. Aunque me sentí profundamente dormido, el tiempo parecía extenderse en una serie de sueños vagos y desorientadores. De pronto desperté. Ya no era de tarde. Miré el celular y vi que eran cerca de las 12 de la noche. Estaba casi sin batería, y, para mi sorpresa, el camión estaba vacío y todo alrededor estaba oscuro y desierto. Salí del camión con una mezcla de confusión y desconcierto. Cuando finalmente llegué a mi casa, lo que vi me dejó sin palabras. Había mucha gente, como si estuvieran en medio de una reunión familiar o una fiesta. Todos se sorprendieron al verme, y algunos incluso mostraron una expresión de miedo. Me acerqué a preguntar qué pasaba, y entonces me revelaron que habían pasado 2 días sin saber nada de mí. Con desconcierto y asombro vi que en la televisión aparecía mi rostro junto a noticias perturbadoras. Se me acusaba de varios asesinatos, de actos que nunca hubiera sido capaz de cometer. No entendía nada, pero, ante mi shock, mi familia se acercó para tranquilizarme. Todos aseguraban que sabían que no podía ser yo. Sin embargo, alguien con mi rostro y mi nombre había cometido aquellos delitos, y la única manera de limpiar mi nombre era encontrar a esa persona y demostrar que yo no era el responsable. Así comenzó mi misión, mi búsqueda por atrapar a quien me robó la identidad y salvar mi propio nombre de una condena que no merecía.